Ese tren mexicano, el Jaguar, es de lo peor, neta. Ni se te ocurra subirte. Aquel día, en el modesto campus de una universidad francesa, la vida de un estudiante comenzó a cambiar de rumbo silenciosamente. Se llamaba Agustina. No es que tuviera un interés particular en los ferrocarriles, era, simplemente, una joven común y corriente a la que le encantaba viajar, moverse, buscar sin descanso nuevos paisajes. Sin embargo, aquellas palabras se le clavaron en el pecho como una pequeña espina. El Jaguar, ese tren de alta velocidad en México. Es lo peor. De verdad, no te subas. Quien lo dijo, con una certeza que helaba, fue Brandon, su mejor amigo, un chico estadounidense que había llegado de intercambio desde Texas. Él, que amaba los trenes con una pasión casi religiosa y poseía un conocimiento enciclopédico sobre ellos, hablaba por una vez con una expresión extrañamente turbia. Cuando Agustina le preguntó por qué, él evadía la respuesta, sin querer profundizar. Simplemente repetía las palabras de su abuelo, como si fueran un dogma incuestionable, sentenciando que era lo peor. 6 meses después, el destino llevó a Agustina a un programa de intercambio, pero no a México, sino a Estados Unidos. Allí, en la costa este, se subió al Esala Express con Brandon, el tren del que él hablaba con tanto orgullo. Y fue entonces cuando empezó a sospechar algo. ¿Y si lo verdaderamente terrible no era un tren, sino odiar algo sin conocerlo? Esa duda se transformó poco a poco en un impulso irrefrenable. Quería verlo con sus propios ojos. Quería tocar con sus manos la verdad que su amigo tanto temía, o que quizás ni siquiera entendía. Y así, con el dinero que había ahorrado trabajando medio tiempo en una panadería, voló a México. Finalmente, abrió la puerta de aquel tren sentenciado, el Jaguar. Lo que sintió en el siguiente instante fue una revelación. Silencio. Quietud absoluta. Ni una sola vibración. Era rápido, increíblemente rápido, pero no sentía miedo. Y cuando se dio cuenta, unas lágrimas tibias le resbalaban por las mejillas. Aquellas palabras, ¿es de lo peor, de quién eran realmente? ¿Eran de Brandon, o del fantasma de su abuelo? Dentro de aquel vehículo que se deslizaba por el paisaje mexicano, una respuesta empezaba a tomar forma en su corazón. ¿Por qué el tren que le habían descrito como una calamidad le conmovía el alma de esa manera? ¿Cuál era la verdadera razón por la que Brandon evitaba siquiera mencionar a México? ¿Y qué verdad descubriría ella al final de este viaje? Ahora, una joven estaba a punto de cruzar el muro de los prejuicios, de desenredar la sombra de un malentendido y de poner un pie en un mundo nuevo. Y el comienzo de todo fue un simple tren. El Jaguar de México. Pero antes de que empiece la historia completa, no se te olvide suscribirte al canal y picarle a la campanita para que no te pierdas nada. Así YouTube te seguirá recomendando videos chidos como este. Échanos la mano con un like, ¿va? Y checa la descripción, que ahí te dejo links a otros videos que seguro te van a gustar. Agustina, estudiando en una universidad del oeste de Francia, no era una chica que destacara por su personalidad extrovertida ni por tomar decisiones audaces. Había crecido en el mismo pueblo de siempre, charlaba con sus amigos en el mismo café de la esquina y tomaba el mismo TGV en la misma estación. Su vida, creía ella, era una rutina cuidadosamente doblada, tranquila y sin espacio para lo inesperado. Pero todo empezó a cambiar lentamente en la primavera de su segundo año de carrera, cuando conoció a Brandon, el estudiante de intercambio de Texas. Brandon tenía un aire sereno, no malgastaba palabras y solía sonreír con una timidez que contrastaba con su complexión robusta. Sin embargo, cuando el tema de conversación giraba hacia los trenes, una luz se encendía en su interior. Su expresión cambiaba por completo, como si estuviera hablando de la vida misma. Gracias a él, Agustina empezó a descubrir el encanto de los ferrocarriles, un mundo que hasta entonces le había sido indiferente. La historia del TGV francés, su velocidad, su diseño, las conexiones con otros países, las explicaciones de Brandon eran fascinantes, y le enseñaba cosas que ni ella, siendo francesa, conocía. Su amistad se forjó de manera natural, y sus tardes después de clase transcurrían entre cafés y charlas interminables. El cruce de sus culturas era estimulante. Con cada conversación,
Agustina sentía que su mundo se expandía. Brandon, a su vez, parecía disfrutar de poder mostrarle Francia a través de sus ojos de extranjero. Pero un día, una sola frase lo cambió todo. Agustina del Tren de México, el Jaguar, ni hablemos. De verdad, no te subas nunca. Es lo peor. El tono fue tan tajante, tan cargado de desprecio, que la dejó helada. Sorprendida, le preguntó la razón. Pero Brandon desvió la mirada y, con una sonrisa forzada, se limitó a responder, mi abuelo siempre lo decía. La historia del abuelo. ¿Por qué no su propia experiencia? ¿Cómo podía afirmar algo con tanta rotundidad? A pesar de su vasto conocimiento ferroviario, esquivaba obstinadamente cualquier conversación sobre el tren mexicano. Esa incongruencia se le quedó grabada, una pequeña duda en un rincón de su mente. Ese día, sin embargo, apartó la extraña sensación. Estaban ocupados con los exámenes, y la conversación derivó hacia los dulces pans au chocolate del café, y pronto ambos estaban riendo de nuevo. Pero esa frase, el jaguar es lo peor, se convertiría más tarde en el presagio de un viaje que cambiaría su vida. En ese momento, ella aún no sabía que la afirmación casual de su amigo era en realidad la primera estación de un trayecto que la llevaría a cuestionar sus propios valores desde la raíz. A medida que su amistad con Brandon se hacía más profunda, Agustina comprendió hasta qué punto él amaba los trenes. Sentados en el café después de clases, Brandon sostenía su taza con ambas manos y hablaba con una alegría contagiosa sobre la historia ferroviaria de Francia, la filosofía de diseño del TGV o las diferencias entre las redes de Europa. Incluso para ella, que no sabía nada del tema, sus relatos eran tan cautivadores como ver un documental de alta calidad. Sin embargo, el tema que encendía su mayor pasión era el ESADA Express. Era el símbolo del tren de alta velocidad en Estados Unidos y, para él, una fuente de inmenso orgullo. Cuando contaba que el Acela había nacido a partir de la tecnología del TGV francés o describía el prestigio que tenía en su país, sus ojos brillaban con una intensidad particular. Es una máquina increíble, de verdad, decía. Cuando te subes, lo entiendes. Es el orgullo de Estados Unidos. Su fervor no era arrogante, sino que reflejaba una sinceridad que a Agustina le gustaba. Pero al mismo tiempo, le resultaba cada vez más evidente cómo su actitud cambiaba drásticamente cuando la conversación se desviaba hacia el sur de la frontera. Un día, ella comentó casualmente, nunca he estado en América Latina. Me llaman la atención tanto México como Argentina. Me encantaría ir de viaje algún día. En ese instante, el rostro de Brandon se ensombreció. Soltó un suspiro lento y dijo, como si recitara un guión aprendido, a México no te lo recomiendo. Agustina se sorprendió. Entendía que estuviera orgulloso de su país, pero le pareció extraño que negara otro de forma tan categórica. ¿Por qué? ¿Es peligroso? No es que sea peligroso, pero simplemente no me gusta, respondió. Crecí escuchando a mi abuelo decir que todo allá era un desastre, que nada funcionaba. Su voz tenía un ligero temblor. No era un odio visceral, sino más bien la frustración de alguien que intenta poner en palabras un sentimiento que ni él mismo comprende del todo. ¿Y tú has estado allí?, preguntó ella. No, ¿qué va? Y la neta, tampoco me dan ganas de ir. Esa reacción, ese rechazo casi instintivo, parecía más emocional que racional. Y no era un desprecio altanero, sino la expresión de alguien que prefiere evitar un tema incómodo. Cuando Brandon hablaba de trenes, sus argumentos siempre estaban repletos de datos y ejemplos concretos. Pero con el jaguar mexicano, era como si hablara a otra persona, solo quedaba una negación vaga y sin fundamento. Esa extraña dualidad crecía en el interior de Agustina. ¿El tren mexicano era realmente tan malo? ¿O era simplemente una historia que Brandon se había creído? Ese día decidió no insistir. Un silencio peculiar se instaló entre ellos, hasta que Brandon forzó una sonrisa y cambió de tema. Pero ella notó que esa sonrisa no era del todo sincera. Y aún no podía imaginar que esa pequeña incomodidad sería el hilo que, más adelante, la conduciría a una verdad mucho más grande. Cuando a Agustina le confirmaron que haría un intercambio en Estados Unidos, sintió un vuelco en el corazón.
Más que los nervios de ir a un país nuevo, le emocionaba la idea de poder ver con sus propios ojos la cultura de la que Brandon tanto hablaba. Antes de su partida, él, como un hermano mayor, le dio un montón de consejos, los platillos que debía probar, los lugares que visitar, las costumbres. Y, por supuesto, insistió una y otra vez en que debía subirse a la Acela Express. Agustina, el Acela es una pasada, neta. Tienes que subirte, te va a encantar, le dijo con entusiasmo. Con tanta insistencia, era imposible no sentir curiosidad. De hecho, se había convertido en una de las principales razones de su viaje. Llegó a Boston y, tras unas semanas adaptándose a la vida estadounidense, por fin planeó el viaje en el Acela con Brandon. El destino era Nueva York. La distancia era perfecta para experimentar la alta velocidad. Cuando vio el tren por primera vez en la estación, no pudo evitar sonreír. Su diseño aerodinámico, en efecto, recordaba al TGV. Entendía por qué Brandon estaba tan orgulloso. Subió llena de expectativas, pero en cuanto se sentó, una pequeña duda la asaltó. El asiento era algo estrecho y no había mucho espacio para las piernas. Al principio pensó que era por su propia estatura, pero no sintió esa sensación de comodidad y amplitud que esperaba. El tren arrancó, y durante los primeros minutos, la emoción de estar en el famoso tren de alta velocidad americano la mantuvo distraída. Sin embargo, esa emoción se fue disipando poco a poco. La aceleración no era mala, pero el tren frenaba y reducía la velocidad con frecuencia. Con cada deceleración, su cuerpo se inclinaba ligeramente hacia adelante. No tenía la fluidez del TGV, esa sensación de deslizarse sin interrupciones. Además, la velocidad no parecía tan impresionante como imaginaba. Movida por la duda, sacó su celular y buscó información. Descubrió que el Acela comparte vías con trenes de cercanías en muchos tramos, lo que limita las secciones donde puede alcanzar su máxima velocidad. También leyó sobre el alto costo de los boletos, las quejas sobre las vibraciones y la baja ocupación en ciertos tramos. La imagen glamurosa que se había formado empezó a desmoronarse. No puede ser, pensó. Brandon había hablado con tanta seguridad por un momento, creyó que era su propia percepción la que estaba equivocada. Pero las constantes reducciones de velocidad y el ruido de las vibraciones en la cabina confirmaron sus sospechas. Agustina cerró los ojos y respiró hondo. La decepción era real, pero tampoco era un viaje desagradable. El paisaje a través de la ventana era bonito. Sin embargo, lo que más le quedó grabado no fue el tren en sí, sino la enorme brecha entre la realidad y las palabras de Brandon. Él lo había descrito con una confianza ciega, como si fuera el vehículo perfecto. Pero la realidad era otra. ¿Por qué lo idealizaba de esa manera? Esta pregunta despertó otra, mucho más grande, que había estado latente en su mente, la negación rotunda y visceral de Brandon hacia el jaguar mexicano. ¿Sus palabras sobre ese tren eran ciertas? ¿O simplemente se había creído una historia sin conocer la verdad? Cuando llegaron a Nueva York, una idea clara había germinado en su corazón. Tenía que ir a México. Tenía que subirse al jaguar y comprobarlo por sí misma. Esta silenciosa resolución sería el verdadero comienzo de su gran viaje. La noche que regresó de Nueva York a Boston, Agustina se sentó en el escritorio de su pequeña habitación de estudiante. Bajo la luz solitaria de la lámpara, contempló el boleto de la Acela. La primera experiencia en un tren de alta velocidad estadounidense. No había encontrado la suavidad que esperaba, ni la velocidad apabullante. Aún así, el viaje en sí no había estado mal. Pero lo que persistía en su mente era la disonancia con las palabras de Brandon. ¿Por qué lo describía de una forma tan alejada de la realidad? No es que quisiera criticar el Acela, simplemente le desconcertaba que la descripción de su amigo estuviera tan idealizada, como si hablara de una versión imaginaria y perfecta del tren. Y entonces, inevitablemente, aquella otra frase volvió a su mente: el jaguar de México es de lo peor. Al pensarlo de nuevo, se dio cuenta de que esa afirmación no era una simple opinión comparativa, sino algo más profundo, casi emocional. Si su rechazo se basaba en un simple prejuicio contra México, ¿era por un trasfondo cultural? ¿Por la influencia de su abuelo? Sentía una profunda contradicción en el hecho de que él,
un amante de los trenes, sentenciara sobre uno en el que nunca se había subido. ¿De verdad es lo peor?, se preguntó, ¿o es que él está convencido de que es lo peor? Esta pregunta la impulsó a abrir su laptop. Escribió, Tren El Jaguar México, en el buscador. La pantalla se llenó de resultados abrumadoramente positivos. Poca vibración, el más puntual del mundo, limpio, asientos amplios, silencioso a pesar de la velocidad, velocidad constante. Todas las reseñas parecían describir lo contrario a lo que ella había experimentado en el Acela. Abrió un video y vio a turistas extranjeros diciendo cosas como, increíble, o, el tren de alta velocidad más cómodo del planeta. Encontró datos que confirmaban que sus retrasos eran prácticamente inexistentes. Se quedó sin aliento. No puede ser. Dicen que es el mejor del mundo, no lo peor. La diferencia era abismal. Pero al mismo tiempo, una duda la asaltó. La información en Internet puede ser parcial. Alguien podría estar exagerando. Sin embargo, encontró numerosos artículos y videos que comparaban directamente el Jaguar con otros trenes, incluido el Acela, y casi todos coincidían en que el tren mexicano era superior en comodidad y rendimiento. Dejó el celular a un lado y suspiró profundamente. Entonces, tengo que comprobarlo. No era solo un juicio racional, era un impulso que no podía reprimir. No quería demostrar que Brandon estaba equivocado. Lo que de verdad quería saber era por qué él, un hombre tan íntegro en su pasión por los trenes, rechazaba algo que no conocía. Y en el fondo de su corazón, brotó otro sentimiento, no era un deseo de confrontarlo, sino de entenderlo. ¿Por qué odia el Jaguar sin ninguna razón? Quizás ni él mismo lo sabe. Por eso, primero tengo que vivirlo yo, y después podré hablar con él. Al día siguiente, de camino a la universidad, buscó vuelos a México. El precio y las fechas eran factibles. Con el dinero que había estado ahorrando, podía permitírselo. Sí, voy a ir. Lo veré con mis propios ojos. En ese instante, una determinación ardiente se apoderó de ella. Nunca en su vida había deseado tanto hacer un viaje. Las palabras ambiguas de Brandon, las críticas positivas en Internet, su propia experiencia en el Acela, todo se convirtió en una razón para subirse al Jaguar. Y así, en silencio, Agustina tomó una decisión. Volaría sola a un país desconocido para descubrir qué era verdad y qué no. Aún no sabía que esta decisión sacudiría los cimientos de su amistad con Brandon. Tras meses de trabajo en una cafetería, Agustina finalmente compró su boleto de avión a México. La mañana de su partida, mientras arrastraba su maleta hacia el aeropuerto, sintió un temblor en el pecho. Irse sola, tan lejos, a un continente que no conocía. Nunca antes en su vida había hecho algo tan audaz. Cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo primero que sintió al abrirse las puertas fue una oleada de energía. Era un bullicio vibrante, muy diferente a la calmada llegada a Boston. Sin embargo, notó que la gente caminaba de forma ordenada, siguiendo las indicaciones, formando filas naturales. Nadie alzaba la voz. Ese caos organizado la impactó ligeramente. El control de inmigración fue sorprendentemente rápido, y la amabilidad del personal la conmovió. A pesar de ser extranjera, le sonrieron, le hablaron en un inglés pausado y claro, explicándole todo con paciencia. Esa calidez la reconfortó. Desde el aeropuerto, tomó un transporte hacia el centro. Por la ventana, los rascacielos se alternaban con pequeñas zonas residenciales, creando un paisaje urbano con una extraña armonía. Al llegar a la estación de tren de Buenavista, un espacio enorme y moderno, le sorprendió la ausencia de ruido excesivo. Había cientos de personas moviéndose, pero el ambiente no era estridente. Era diferente a Francia, y muy diferente a Estados Unidos. Y fue allí donde se encontró con su primer obstáculo, no entendía cómo comprar el boleto para el Jaguar. Las máquinas expendedoras parecían complejas, y en las taquillas había letreros solo en español. No sabía cuál era la fila correcta ni qué tipo de boleto necesitaba. Se sintió perdida. Después de dar varias vueltas, se detuvo, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando escuchó una voz amable a su espalda. ¿Necesitas ayuda, Gerita?
Se giró y vio a una mujer de mediana edad, con una sonrisa cálida, que la miraba con preocupación. Cuando Agustina le sonrió nerviosa, la mujer la guió con una amabilidad abrumadora. La acompañó hasta la taquilla y le explicó al empleado lo que necesitaba. Cuando tuvo el boleto en sus manos, sintió un nudo en la garganta. La primera persona con la que hablaba en México era así de amable. La palabra, peor, pronunciada por Brandon, sonaba cada vez más hueca e irreal. Se dirigió al andén para tomar el tren de CDMX a Oaxaca. Al pasar el control y salir a la plataforma, contuvo la respiración. El andén estaba impecable. Las líneas blancas y las señales parecían recién pintadas. La gente esperaba en filas perfectamente ordenadas, sin empujarse. Y entonces, el jaguar se deslizó en la estación. La carrocería, de un blanco y verde vibrantes, brillaba como si estuviera recién pulida. Se quedó con los ojos muy abiertos. La parte delantera era aerodinámica, como un vehículo del futuro, una silueta que transmitía velocidad y silencio a la vez. Pero lo que más la asombró fue la precisión con la que se detuvo. Las puertas del tren coincidían, al milímetro, con las marcas pintadas en el suelo del andén. ¿Cómo es posible algo así?, pensó. Solo con ese detalle, la diferencia con el Acela ya estaba claramente grabada en su mente. Su primer encuentro con México, el andén del Jaguar, la gente esperando en silencio. Sentía que en ese lugar se reflejaba la disciplina y el orgullo de un país. La hora de abordar se acercaba. Su corazón latía con fuerza. La verdad sobre las palabras de Brandon, las reseñas de internet, todo eso ya no importaba. Había llegado hasta aquí para comprobarlo con sus propios sentidos. Cuando me suba, lo entenderé todo, se dijo, y dio un paso hacia el interior del tren. En el instante en que cruzó las puertas del Jaguar, Agustina se detuvo en seco. El aire dentro del vagón era puro. La palabra, limpio, no era suficiente para describir el estado impecable en que se encontraba todo. No había ni una mota de polvo en el suelo. La tapicería de los asientos parecía nueva, y sobre la superficie blanca de las mesas plegables no había ni una sola huella. Los pasajeros que ya estaban a bordo guardaban silencio, como si compartieran un acuerdo tácito de no perturbar la paz del ambiente. Al sentarse en su asiento asignado, llegó la siguiente sorpresa: era increíblemente espacioso. No sentía ninguna opresión. Podía cruzar las piernas sin tocar el asiento de enfrente. Es completamente diferente a la Acela, susurró sin darse cuenta. Estaba tan lejos de la imagen de lo peor que le había pintado Brandon. Además, el tamaño de las ventanas era impresionante. Estaban tan limpias que el exterior se veía con una claridad perfecta. Si no vibra, seguro que podré tomar fotos increíbles, pensó. Sacó su celular y empezó a fotografiar el asiento, la mesa, la ventana. Planeaba enviárselas a Brandon cuando regresara a Francia. Faltaban varios minutos para la salida, pero el interior del vagón estaba en una quietud casi absoluta. Era difícil creer que estuviera dentro de un vehículo. No había sacudidas ni ruidos. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Unos segundos antes de la hora de partida, sonó un anuncio por megafonía. Una voz serena y pausada, que solo comunicaba la información necesaria. Era un tono calmado, muy distinto a los anuncios en Francia o Estados Unidos, que guiaba a los pasajeros sin estridencias. Y al instante siguiente, el tren comenzó a moverse con tal suavidad que ella apenas se dio cuenta. ¿Ya nos estamos moviendo? Por un segundo, no estuvo segura. No hubo ruido, ni sensación de aceleración, ni la más mínima vibración. Solo el paisaje exterior que comenzaba a deslizarse lentamente por la ventana. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaban en marcha. Se le puso la piel de gallina. Era una fluidez asombrosa. En el Acela, había sentido un pequeño tirón al arrancar, seguido de un ciclo de aceleraciones y frenazos. Pero el Jaguar parecía pegado a las vías, deslizándose. No tenía la sensación de que la velocidad aumentara, pero el paisaje pasaba cada vez más rápido. ¿Cómo puede moverse así de silencioso?, se preguntó. No tenía la respuesta, pero sentía en su cuerpo el poder de una tecnología abrumadora. Era rápido, pero no daba miedo.
Rápido, pero tranquilo. Rápido, pero sin vibraciones. Esa fue su primera impresión. Poco después, un anuncio indicó que el tren había alcanzado su velocidad máxima. Aún así, el movimiento era tan imperceptible que la botella de agua que había colocado en el suelo no se movió ni un milímetro. A pesar de estar junto a la ventana, no sentía ninguna presión en los oídos. En ese mundo casi sin vibraciones, era la única que estaba viviendo una epifanía. Lo peor. No encuentro ni un solo elemento que justifique esa palabra. Al recordar lo que Brandon había dicho, una mezcla de sentimientos la invadió. ¿Por qué había negado un vehículo tan maravilloso? ¿Cómo pudo sentenciar sobre algo sin haberse subido nunca? Pero no quería culparlo. Al contrario, quería entenderlo. Recordó su expresión ambigua, su voz apagada al mencionar a su abuelo. Empezaba a comprender que, para Brandon, hablar de México no era una cuestión de datos, sino de emociones heredadas. Mientras el paisaje desfilaba a toda velocidad, Agustina respiró hondo. Cerró los ojos y sintió como las dudas en su interior se transformaban en una verdad que necesitaba compartir. Creía que lo entendía todo, pero hasta que no lo vives, no puedes llegar a la verdadera respuesta. En ese momento, las palabras de Brandon cobraron un nuevo sentido. Quería decírselo cuando volviera. Y algún día, quería traerlo a él a México. El jaguar no era solo un medio de transporte. Para ella, fue una experiencia tan poderosa que podía cambiar a una persona. El viaje a Oaxaca apenas comenzaba. El Jaguar continuaba su recorrido, pero Agustina apenas tenía la sensación de estar moviéndose. El paisaje exterior cambiaba constantemente, las ciudades daban paso a llanuras, y cada vez que el tren salía de un túnel, la luz era diferente. Sin embargo, el interior del vagón permanecía increíblemente silencioso. No había aceleraciones que le empujaran contra el respaldo, ni vibraciones que delataran los cambios de velocidad. Dejó con cuidado su botella de agua en el suelo. Se mantuvo perfectamente erguida, sin temblar ni una sola vez. Increíble. De verdad no se mueve nada. Ni en el TGV ni en el Acela había experimentado una estabilidad semejante. Ambos eran trenes excelentes, pero ninguno te hacía olvidar que estabas viajando a cientos de kilómetros por hora. Miró a su alrededor. Un hombre con traje trabajaba en silencio en su laptop. Una joven leía un libro, arropada con una manta. Un niño pequeño dormía apoyado en su madre. Todos parecían tan relajados como si estuvieran en la sala de su casa. A pesar de la alta velocidad, el ambiente era tan natural como la vida cotidiana. Esta escena la conmovió profundamente. Era la prueba de cómo la ingeniería podía transformar el tiempo de viaje en algo positivo. Lo que la dejó aún más asombrada fue la puntualidad. Consultó la información del viaje en su celular y vio que el tren apenas llevaba unos segundos de desviación sobre el horario previsto. No conocía ningún otro tren de alta velocidad en el mundo que fuera tan exacto. En Europa, los retrasos eran comunes. Llegar a tiempo era casi un milagro. En Estados Unidos también había experimentado demoras. Pero el Jaguar de México se movía con una precisión de relojero. Era una gestión operativa de otra dimensión. Volvió a pensar en las palabras de Brandon, el Jaguar es de lo peor. No solo no era lo peor, sino que ella nunca había conocido un tren de alta velocidad tan cómodo. Pero entonces sintió una punzada de tristeza. Brandon, en el fondo, no sabe nada de esto. Él, que amaba los trenes con toda su alma, que sentía orgullo por la ingeniería ferroviaria por encima de nacionalidades o conflictos históricos. Era impensable que negara el Jaguar por una simple cuestión técnica. Seguramente no lo odiaba de verdad, ni sentía hostilidad. Simplemente, no lo conocía. Se había creído lo que le habían contado. No había tenido la oportunidad de vivirlo. Precisamente porque hablaba de la Acela con tanto orgullo, estaba segura de que si se subiera a este tren, se emocionaría más que nadie. Si la pasión con la que describía otros trenes se dirigiera hacia el Jaguar, ¿con cuánta alegría hablaría de él? Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Me encantaría que se subiera. Le cambiaría el mundo, seguro.
El tren se deslizaba hacia Oaxaca sin dar señales de reducir la velocidad. A lo lejos, las siluetas de las montañas parecían el fondo de una pintura, cambiando lentamente de forma. Agustina se recostó en su asiento y cerró los ojos. Una nueva determinación había nacido en su interior. Cuando regresara, le contaría a Brandon esta experiencia. Quería que supiera lo equivocado que estaba sobre el jaguar, y cuán lejos de la realidad estaban sus palabras. Brandon, le diría, lo que llamabas, lo peor, era en realidad el miedo a lo desconocido. No quería reprochárselo, solo ayudarle a ampliar un poco su mundo. El tren finalmente se acercó a Oaxaca y un anuncio sonó en el vagón. Mientras contemplaba el paisaje urbano de la ciudad que se extendía ante ella, Agustina abrazó la cálida sensación que crecía en su pecho. Ahora conocía la verdad. Ya no tenía dudas. Este viaje no era solo turismo, tenía un significado mucho más grande. Era un viaje para encontrar una respuesta crucial que conectaría su futuro con el de Brandon. Al bajar del tren en Oaxaca, Agustina todavía sentía en su cuerpo el silencio del jaguar. No había ruido residual en sus oídos, sino una extraña calma interior, como si el tren lo hubiera limpiado por dentro. Al salir de la estación, el aire era suave, y la ciudad irradiaba una tranquilidad muy diferente al bullicio de la capital. La gente caminaba a un ritmo más pausado, tanto los turistas como los locales parecían relajados. Era como si el peso de la historia en sus calles ralentizara el propio tiempo. Después de registrarse en su hotel, dejó su equipaje y salió a pasear. No tenía un destino fijo, solo quería caminar, respirar el aire de Oaxaca y asimilar el cambio que sentía dentro de sí. Entró en el jardín de una iglesia y el olor a árboles y tierra húmeda la reconfortó. A pesar de ser un lugar turístico, nadie gritaba. El silencio reinaba también allí. Más tarde, en un pequeño restaurante familiar, el sabor de una sopa de guías le arrancó una lágrima. ¿Cómo podía sentirse tan en casa, tan segura, en un país al otro lado del mundo? No sabía la respuesta, pero ese día, la frase, México es lo peor, se había desvanecido para siempre. Al atardecer, de vuelta en su hotel, la cara de Brandon acudió a su mente. La emoción que sintió en el jaguar volvió a surgir desde lo más profundo de su pecho. Y al recordar su rostro cuando negaba el tren sin conocerlo, sintió una punzada de dolor. Ojalá Brandon pudiera sentir esta calma. El impacto del jaguar, la serenidad de Oaxaca, todo esto tiene el poder de romper el filtro de sus prejuicios. Por la noche, tumbada en la cama, abrió su celular. Buscó el chat con Brandon y releyó los mensajes del día que se despidió de él en Estados Unidos. En la pantalla, sus palabras amables estaban teñidas de una amargura oculta. No tengo una buena impresión de México, supongo. Ahora, esas palabras le dolían. Él no odiaba México, simplemente no lo conocía. Y temer o rechazar lo desconocido es algo que le puede pasar a cualquiera. Entonces, yo se lo contaré, decidió. Le contaría el verdadero México que había experimentado, con las palabras correctas. Quería que Brandon conociera el jaguar. Quería que conociera México. La determinación se hizo más fuerte en su pecho. A la mañana siguiente, cuando volvió a subirse al jaguar para regresar a la Ciudad de México, se sintió extrañamente ligera. Se sentó en el mismo asiento, contempló el mismo paisaje y simplemente disfrutó de la comodidad. En ese momento, tuvo la certeza de que este viaje no era solo para ella. Era un viaje para transformar su relación con Brandon. Esa noche, de vuelta en la quietud de su cuarto de hotel en la Ciudad de México, Agustina tomó su celular. El recuerdo del viaje de regreso desde Oaxaca, la suavidad del deslizamiento, el fluir del paisaje, la sensación de seguridad, todavía estaba fresco en su mente, y sentía el pecho lleno de emoción. Sin embargo, cuando se dispuso a escribirle a Brandon, los dedos le temblaron. ¿Qué le digo? Quería gritarle que el jaguar había sido increíble, pero sentía que si simplemente contradecía su opinión, podría herirlo. Él no había mentido, solo había hablado desde la ignorancia. Y detrás de esa ignorancia, seguramente había una historia. Recordó su expresión evasiva, y sintió una opresión en el pecho. Finalmente, escribió, Brandon, estoy en México. Y me subí al jaguar.
Fue maravilloso. Envió el mensaje y su pulso se aceleró. Los pocos minutos que tardó en llegar la respuesta le parecieron una eternidad. Finalmente, la pantalla se iluminó. ¿Te subiste al jaguar? Era un mensaje corto, pero podía sentir la sorpresa y la confusión detrás de esas palabras. El siguiente fue aún más ambiguo. ¿Y qué tal? Bueno, ¿para qué pregunto? Seguro que te gustó, ¿verdad? Y entonces, llegó la confesión. No sé por qué dije lo que dije. La verdad es que nunca he estado allí. Solo he repetido las palabras de mi abuelo, creyéndome su historia. Pero no es mi experiencia. Al leer eso, Agustina sintió un dolor profundo. Brandon no odiaba el jaguar. Simplemente había heredado un sentimiento que no era suyo, un eco de las palabras de su abuelo. Brandon, has estado sufriendo todo este tiempo, pensó. No sabía por qué el abuelo hablaba así. Quizás eran los recuerdos de un mal negocio, una experiencia personal negativa, o simplemente prejuicios. Lo importante era que Brandon lo había repetido sin entender la razón. El siguiente mensaje de Brandon lo confirmó. Para serte sincero, no es que odie a México. Al contrario, siempre he tenido curiosidad. Pero me daba miedo sentir que estaba traicionando a mi abuelo. Así que preferí no mirar, ¿sabes? Ni al jaguar, ni a México. Sintió como si hubiera lágrimas en esa confesión. La razón por la que Brandon evitaba el tema no era odio, sino un sentimiento de culpa que lo había atormentado durante años. Sin dudarlo, Agustina respondió. Brandon, tú no tienes la culpa de nada. Todo el mundo teme o evita lo que no conoce. Pero lo importante es atreverse a conocerlo. Igual que yo me subí al jaguar, tú también puedes verlo con tus propios ojos algún día. Y añadió, si alguna vez te animas a venir a México, yo te acompaño a subirte al jaguar. Solo una vez. Para que lo juzgues por ti mismo. Te juro que te cambiará la perspectiva. Tras enviar el mensaje, una sensación cálida la inundó. Segundos después, llegó la respuesta de Brandon. Gracias. Eres la primera persona que me dice algo así. Me da un poco de miedo, pero creo que algún día me gustaría ir. Y ver el jaguar. Y el México que tuviste. Agustina sintió un profundo alivio. Era el momento en que Brandon, por fin, daba un paso para salir de la sombra de su abuelo. El impacto del jaguar no solo la había sacudido a ella, también estaba empezando a cambiar el futuro de Brandon. A la mañana siguiente, mientras preparaba su maleta para volver a casa, Agustina aún sentía esa calidez en el pecho. Los días en México habían sido pocos, pero el viaje había movido algo muy profundo en ella. El impacto del jaguar, la serenidad de Oaxaca, la amabilidad de la mujer en la estación, todo había cobrado un significado inmenso. Sentía que su mundo era, sin duda, más grande que ayer. Antes de tomar el transporte al aeropuerto, se detuvo un momento en el andén de la estación de Buenavista, desde donde se veían los trenes. La sorpresa y la emoción de los días pasados volvieron a aflorar. Mientras observaba un jaguar que se deslizaba para iniciar su recorrido, susurró, no era lo peor. Era lo mejor. Esa era la verdad que aún no le había dicho directamente a Brandon. Ayer había elegido sus palabras con cuidado para no herirlo, pero su convicción era inquebrantable. En México había entendido que la palabra, peor, era solo el disfraz del miedo a lo desconocido. En el trayecto al aeropuerto, releyó el mensaje de Brandon, me daba miedo sentir que estaba traicionando a mi abuelo. Esa frase contenía el largo conflicto que él había cargado. Lo peor, para Brandon no era una evaluación del tren ni del país, sino el pasado de su abuelo. Era su dolor, su miedo, cristalizado en palabras que se habían alojado en el corazón de su nieto. Por eso siempre sonreía con ambigüedad, por eso nunca daba una razón. No quería negar, es que ni él mismo lo entendía. Abrió el celular y escribió un último mensaje. Brandon, en México encontré muchísima amabilidad. No solo en el tren, sino en el ambiente de las ciudades, en la gente. Todo fue muy diferente a como lo imaginas. No es tu culpa, pero cuando lo veas por ti mismo, entenderás el verdadero México.
El leído apareció al instante. Ahora mismo, mi curiosidad es más grande que mi miedo. Siento que le fallo a mi abuelo, pero supongo que tengo derecho a vivir mi propia vida, ¿no? Algún día iré a México y me subiré a ese tren. Contigo, sé que podré hacerlo. Al leer el mensaje, Agustina sonrió en silencio. Era una calidez distinta a la que había sentido contemplando los paisajes de México. Cuando anunciaron el embarque de su vuelo, echó una última mirada a través de los ventanales del aeropuerto. Los ferrocarriles de México no eran solo una herramienta para moverse. Tenían el poder de desenredar el pasado de una persona y abrirle las puertas al futuro. La próxima vez, estaremos los dos en ese andén, pensó. En el avión, cerró los ojos y repasó todo lo que había sucedido, el malentendido de Brandon, los prejuicios de su abuelo, la diferencia entre el acela y el jaguar, el choque cultural. Y como el miedo a lo desconocido empequeñece el mundo. Todo encajaba. Odiar por no saber, evitar por no conocer. Es una debilidad humana. Pero con solo dar un paso para entender, el mundo se expande sin límites. Este viaje le había enseñado esa lección. Mientras el paisaje mexicano se hacía pequeño por la ventanilla, Agustina sonrió. Ya no tenía dudas. Volvería a México para subirse al jaguar, esta vez, con Brandon. Su propia historia, una nueva narrativa hacia el futuro, acababa de empezar a moverse. ¿Qué te pareció este video? Déjame tus opiniones y lo que sentiste en los comentarios, me encanta leerlos. Y ya que andas por ahí, pícale al botón de suscribir y dale like, que así me ayudas un montón. Neta, mil gracias por ver hasta el final.